Muy buenas tardes. Este es el primer curso de diplomado en criminología o en psicología criminal más bien y sistemas penitenciarios. A mí me ha correspondido llevar adelante junto con ustedes este primer módulo de introducción a la criminología, ¿no? Entonces, recordemos, hemos ido desarrollando todo lo que es el marco teórico sobre el cual se basa el estudio de la psicología criminal. Hemos desarrollado el tema que corresponde a psicopatología criminal, ¿no? Tomando en cuenta las enfermedades o trastornos mentales que mayor incidencia tienen en condicionar la aparición del comportamiento delictivo. Entonces yo agradezco la participación que ustedes han tenido a lo largo de este módulo, el tiempo que le han dedicado, la participación en los foros y bueno, que hayan considerado el material que se ha enviado a través de este medio, que a mí me parece muy conveniente, ¿no?, para las personas que tienen además otro tipo de ocupación. Este es el módulo 3, que yo, en aras de la economía y del tiempo, me he permitido dividirlo en dos capítulos, en dos partes, ¿no? Nos corresponde la primera parte de lo que son los trastornos de personalidad. Ahora, este es un módulo introductorio. Nos toca desarrollar una introducción a lo que es la criminología. En el curso de diplomado tenemos otro módulo que estará dedicado, pues, al desarrollo de la criminología en este contexto, ¿no? Así que sería interesante poder hacer una revisión de todos los trastornos de personalidad que tienen que ver con el comportamiento delictivo, pero ha de ser un poco difícil, ¿no? Así que solamente voy a tomar en cuenta uno de los más importantes, ¿no? Y que es el que mayor, de alguna manera, el que genera comportamientos delictuales que no solamente tienen que ver con la criminalidad propiamente dicha, sino perdón, con la comisión, ¿no?, con el ejercicio de otro tipo de violencia al cual, si bien estamos acostumbrados, pues no hemos podido de alguna manera encuadrar o clasificar y poder comprender, ¿no?, la manera de encarar cuando se presenta. Nos vamos a revisar el concepto de lo que es la psicopatía como una forma, como una variedad de lo que es el trastorno antisocial de personalidad y lo que es la sociopatía, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo propongo, ¿no?, ir un poco más allá y establecer los lineamientos para identificar la psicopatía, ¿no?, a través del instrumento de diagnóstico cuyo uso pues no ha tenido mayor repercusión en nuestro medio, ¿no?, excepto algunos profesionales que lo usan y que lo usan muy bien y que trabajan muy bien en esta área, pero yo creo menester cambiar el paradigma, ¿no?, cambiar la evaluación del comportamiento delictivo, hacer lo que se llama prevención, hacer gestión del comportamiento delictivo, y eso se logrará pues cambiando la manera como se evalúa esta problemática, ¿no?, de lo tradicional, del modelo, ¿no?, de evaluación subjetiva, del modelo de evaluación impresionística, del modelo de evaluación que está a discreción de la persona que evalúa, a este otro modelo que combina la evaluación tradicional con instrumentos, ¿no?, que tienen fiabilidad y validez diagnóstica y predictiva para poder hacer un diagnóstico certero y poder
establecer, ¿no? Lo que es la prevención y lo que es la gestión del riesgo de violencia, ¿no? Entonces, desarrollaremos la escala de calificación de psicopatía revisada de Robert Hall. Yo soy Víctor Zelaya, les vuelvo a recordar, ¿no? Soy el tutor, yo soy psiquiatra, soy médico legista, y bueno, he tenido la grata oportunidad de compartir con ustedes este módulo introductorio, ¿no? Ya lo conocen ustedes, en una anterior exposición hemos hablado sobre él. Él es José Garavito Cubillos, colombiano, es autor de 172 asesinatos de menores, ¿no? Con connotaciones sexuales. Él está, naturalmente está en la cárcel, ¿no? Cumpliendo una condena que va más allá de los 1800 años, me parece, ¿no? La sumatoria de todas sus condenas. José Garavito Cubillos ha tenido un comportamiento psicopático, naturalmente diagnosticado de manera adecuada, de manera científica, y eso de alguna manera tiene que ver, ¿no? con la manera como se encara la condena. La posibilidad de reinserción de un psicópata que ha presentado este tipo de delitos violentos es, considero yo, ¿no? Y además esto que está avalado por diferentes tipos de estudios, es muy difícil, ¿no? la reinserción. Entonces lo que cabe es la protección, ¿no? de la sociedad. Estando encerrado, pues se hace prevención de múltiples, ¿no? de decenas de delitos con la misma característica, ¿no? Debido a que está demostrado que este comportamiento no se va a modificar, ¿no? y que no existe alternativa terapéutica, sobre todo en esta área, ¿no? Entonces, en José Garavito Cubillos corresponde, ¿no? está diagnosticada más bien la psicopatía, ¿no? Entonces, y de esa manera es que se encara. El Albert Fish es norteamericano, un viejito amable, afable, ¿no? que dentro de lo que son sus crímenes, pues había asesinato, no había agresión sexual, pero sí había antropofagia, ¿no? Entonces él se comía la carne de sus eventuales víctimas, y en algún momento se autoinfligía sufrimientos clavándose alfileres en la parte de los testículos. Todo tiene que ver con un cuadro psicótico, ¿no? Todo tiene de alguna manera manifestaciones que tienen que ver con una psicosis. Entonces, en ese sentido, el concepto de psicopatía y la etiqueta de psicópata, ¿no? con la que se ha manejado muchas veces el comportamiento y la manera como de referirse a esta persona, entonces no corresponde, ¿no? Entonces es una de las consideraciones que hacemos en la parte inicial del material que yo les había enviado, ¿no? Se confunde muchas veces psicopatía con psicosis, y evidentemente la psicopatía no tiene absolutamente nada que ver con la psicosis, ¿no? En el entendido de que la psicosis es un trastorno mental de gravedad, ¿no? que se caracteriza por la presencia de ideas delirantes que son tendenciosas, ideas delirantes que son persistentes, que condicionan el comportamiento de la persona y que son irreductibles, ¿no? a la argumentación lógica. Y haciendo semiología de una idea delirante, entonces se determina de que son irrebatibles con cualquier tipo de argumento, ¿no? Se mantienen. Entonces eso es lo que da el diagnóstico, y evidentemente el comportamiento será consonante, ¿no? con este tipo de ideación que genera la persona con psicosis. Están las alucinaciones, que tienen todas las modalidades sensoriales, y el comportamiento desorganizado, ¿no? Se pierde contacto con la realidad, entonces la persona tiene un comportamiento que le denuncia, y otras particularidades, ¿no? que no tienen que ver con nada con la psicopatía. Entonces Albert Fish no es un psicópata. También lo conocen, hemos hablado de él, es Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso de Cuba. A muy temprana edad, terminando un poco la pubertad, empieza con sus crímenes, ¿no? Es responsable del asesinato de 5 niños, de 7 incendios, de 7 intentos de homicidio. Sí, él es
en el diagnóstico que se maneja, ¿no? Siempre con la influencia del positivismo lombrosiano, se le califica, ¿no? como un delincuente de nacimiento, portador de un retraso mental leve y otro tipo de deficiencias, ¿no? Que tienen que ver con lo intelectivo. Entonces, psicópata no es, ¿no? El psicópata, como muy bien dicen la clasificación y las consideraciones que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, es una persona que tiene o intelectivamente es normal, ¿no? Recordar un poco cómo encaran la criminalidad del petiso orejudo, un psiquiatra, ¿no? Por la influencia de la teoría del Lombroso, promueve, ¿no? La exéresis de parte de las orejas del petiso, ¿no? Comprendiendo de que ahí es donde radicaba la criminalidad de él. No es así, ¿no? Entonces no se había modificado cabalmente por su comportamiento, es que él termina siendo asesinado cruelmente por los mismos internos del penal de Ushuaia, donde estaba cumpliendo su condena, ¿no? Entonces tampoco es un psicópata, ¿no? Podemos llamar psicópata a quien sea. Bueno, si seguimos la corriente teórica de la criminología mediática, pues sí lo podemos hacer, ¿no? En el entendido de que está permitido todo, ¿no? La criminología mediática se permite sin preparación alguna, sin ningún tipo de revisión, sin ningún tipo de resquemor, poner etiquetas diagnósticas, ¿no? Incluso sentencias judiciales, con el uso, ¿no? del instrumento del poder que es la comunicación. Entonces, nosotros no. ¿Es válido el uso del término de la psicopatía? Bueno, hay razones para usar el término, ¿no? Y no otro. Por ejemplo, trastorno de personalidad antisocial o trastorno disocial de la personalidad o sociopatía, ¿sí? Que son términos sustitutos, pero que no se adecuan a lo que es la concepción, ¿no? cabal de lo que es la psicopatía. Ahora, de algún tiempo a esta parte, el término psicópata desliza, ¿no? su connotación sustantiva a una que es adjetiva y se utiliza de manera peyorativa, ¿no? Sobre todo por quienes pregonan la criminología mediática, ¿no? Le llaman psicópata a cualquiera, de manera peyorativa, ¿no? De manera adjetiva, ¿no? Entonces se vuelve muchas veces una etiqueta, ¿no? ¿Será posible usar un término que no sea una etiqueta para las personas? Bueno, Müller en 1992 manifiesta que el término de trastorno psicopático es una expresión desafortunada, ¿no? que carga una historia deshonrosa, pero hay un grupo de pacientes para los que no cabe ninguna otra terminología, ¿no? Entonces es necesario. Vean la característica, ¿no? de Harvey Murray Gladman, que era un homicida de mujeres, además de que cometía además agresiones sexuales importantes y fotografiaba a las víctimas, ¿no? Entonces se tienen los registros de las víctimas, de algunas de las víctimas de vean la característica, ¿no? que corresponde a la descripción de César Lombroso, ¿no? Orejas grandes, mandíbula grande, la frente, ¿no? Muy bien podría corresponder a un delincuente nato, ¿no? Ahí está la segunda víctima de Harvey Gladman, fotografiada, ¿no? Momentos antes de su muerte. Millón, en 1998, cita, ¿no? que la psicopatía ha sido el primer trastorno de personalidad reconocido como tal por la ciencia de la psiquiatría, ¿no? Entonces nuestro término, pese a que tiene diferentes connotaciones hoy en día, tiene una larga tradición, ¿no? Entonces, si apelamos al origen etimológico de la palabra,
psique es alma, ¿no? Y patos es dolencia, entonces se interpretaría como una dolencia, como una patología del alma, la psicopatía. Entonces nos corresponde en esta oportunidad, en esta sesión, hacer toda una revisión de lo que es el concepto de psicopatía a lo largo de la historia. En la escuela de Atenas, Aristóteles y su discípulo Teofrasto, ¿no?, hacen una descripción de lo que es, ¿no?, aquel hombre inescrupuloso que pide dinero prestado a un acreedor, además a quien jamás le ha pagado ninguna deuda, y si compra algo le recuerda al carnicero que le debe un favor, y él mismo arroja a la balanza un pedazo de carne y si puede un hueso carnudo adicional. Si tiene éxito, mucho mejor, ¿no? Si no, toma un trozo de interiores, es decir, de vísceras, y se va riendo, ¿no?, sin escrúpulos. Entonces vean ustedes, Philippe Pinel en aquellos años es aquel quien abre las puertas de los manicomios, ¿no?, de la Bicêtre y del Salpêtrière para liberar a los alienados, ¿no?, en un intento pionero de querer integrar, ¿no?, de querer hacer que comprender a la gente de que las personas con enfermedades mentales también son miembros de la sociedad. Entonces en 1809 Philippe Pinel reemplaza el término de folie raisonnable y designa, ¿no?, a las personas que van en contra de la norma. Recordemos uno del primer criterio, ¿no?, del DSM-5, que dice que es un patrón de comportamiento, ¿no?, que se caracteriza por el irrespeto y el quebrantamiento de la norma, ¿no?, la tendencia persistente a ir contra las normas. Entonces ya identifica Philippe Pinel a las personas que tienen esta tendencia y reemplaza la folie raisonnable con el término de manie sans délire o manía sin delirio. Entonces vean, describe un patrón de conducta que se caracteriza por ir en contra de las normas, por la falta de remordimientos, por la ausencia total de restricciones, manía, locura sin delirio. Y eso es cabalmente lo que le diferencia, ¿no?, de la psicosis. La psicopatía no tiene ideas delirantes. Bueno, ahora de que una persona portadora de un trastorno psicopático no sea susceptible de psicotizarse es debatible, ¿no?, pero esencialmente la psicopatía no cursa con ideas delirantes. Pues se le da el crédito a reconocer a este tipo de locura como un trastorno mental específico, ¿no? Entonces, vean, si volvemos atrás, no implica un déficit de razonamiento, en el entendido de que la persona que es portadora de este problema intelectivamente no tiene ningún otro trastorno. Benjamin Rush, ¿no?, en 1812, ¿no?, introduce, ¿no?, una dimensión moral a los postulados de Pinel. Entonces describe a un tipo de personas que son portadoras, ¿no?, de una depravación moral, ¿no?, que es un problema de deprivación o depravación moral que es de nacimiento. Entonces y habla, ¿no?, de que en la que hay una organización defectuosa en las partes del cuerpo que se relacionan con las facultades morales de la mente, la dimensión moral, ¿no?, a la consideración de este tipo de personas, ¿sí? James Cole Pritchard, ¿no?, en la misma línea introduce un concepto que es el de locura moral, definida por él mismo como una perversión de los sentimientos, de los afectos, de los hábitos, de los impulsos, de las disposiciones morales. Y hace hincapié de que esto no implica un defecto intelectual, un defecto del razonamiento ni alucinaciones. Pues todos los autores concuerdan en que se trata de un tipo de locura, un tipo de comportamiento que sorprende, un tipo de comportamiento que intriga, que se caracteriza, ¿no?, por tener esto de vulnerar las normas, de ser arrojado, de ser arriesgado, ¿no?, una perversión en los sentimientos, en los hábitos, en los impulsos,
¿no? Pero no hay un defecto en lo intelectual y tampoco síntomas de psicosis. No podríamos dejar de considerar, ¿no?, las apreciaciones del padre de la criminología positiva, ¿no?, de César Lombroso, ¿no? Recordemos, él tiene una idea del delincuente nato, el delincuente de nacimiento. Y él dice que los hombres están biológicamente determinados para el crimen. Y efectivamente, ¿no? Hay escuelas, hay más bien perspectivas en lo que son los paradigmas de la psicología criminal que hablan, ¿no?, de que nosotros conservamos los instintos, aquellos con los que nacemos y que hemos ido heredando a lo largo de las sucesivas generaciones, ¿no? Entonces, el crimen en algún momento fue necesario, ¿no?, sobre todo por el afán de cada uno, ¿no?, de los individuos de querer prevalecer, sobrevivir, reproducirse y expandir, ¿no?, sus genes. Siguiendo las leyes de Galton, solamente sobreviven los que son más aptos, ¿no? Y el ejercicio del crimen, el ejercicio de la propiedad sexual, el ejercicio de la agresividad, ¿no?, para combatir, son una manifestación que nosotros llevamos, ¿no?, y se expresa este comportamiento, ¿no?, en la tendencia, ¿no?, en la determinación biológica para la conducta criminal. Bueno, esta postura es la que domina hasta principios del siglo XX. Estudia los aspectos, ¿no?, que caracterizan a los criminales. Entonces vean, establece los rasgos propios, ¿no?, la mandíbula grande proyectada hacia adelante, como es lo que se llama prognatismo, orejas largas, frente despejada, zurdos, robustos, desarrollo sexual precoz, insensibilidad táctil, agilidad muscular, y desde el punto de vista del comportamiento, sus aproximaciones hablan, ¿no?, de que es hiperactivo emocionalmente, irascible temperamentalmente, impetuoso y tiene deficiencias de los sentimientos altruistas, ¿no? La persona portadora de una psicopatía se la describe como, ¿no?, falta de empatía, ¿no?, ausencia de remordimientos, ausencia de restricciones. Entonces, Lombroso hace sus consideraciones acerca de lo que son, ¿no?, los delincuentes natos, tanto en el aspecto físico como en sus características emocionales. Julius Kuch, ¿no?, propone que la locura moral, ¿no?, el término de locura moral se cambie por el de inferioridad psicopática, ¿no? Y la inferioridad psicopática, pues, es un concepto que se ha ido manejando, o que muy probablemente se siga manejando, ¿no?, en el entendido de aquellos que son criminales son, pues, inferiores. Y recordemos, ¿no?, esto de alguna manera ha justificado genocidios, en el entendido de que las personas diferentes son diferentes porque son inferiores, ¿no? Nos propone el término de inferioridad psicopática, ¿no?, y define a la inferioridad psicopática como irregularidades mentales que sean congénitas o adquiridas, ¿no? Entonces hace un esbozo de la consideración que nosotros también tomamos en cuenta, de que estas inferioridades no tienen cura, ninguna cura posible, ¿no? Incluye todas las que el DSM-4, ¿no?, o el presente, como son el trastorno de personalidad antisocial o el trastorno límite de personalidad, ¿no?, son. Entonces considera que la psicopatía no es una enfermedad, ¿no?, sino un desarrollo anómalo del carácter. Émile Karpelin es el responsable del término que ahora se utiliza, ¿no?, como el de personalidad psicopática. Entonces los psicópatas, de acuerdo a las, ¿no?, consideraciones de Philippe Pinel, ¿no?, son deficitarios en afectos o en voluntad. Pues son catalogados como enemigos de la sociedad.
oscurecimiento de los elementos morales, destructivos, amenazantes y con una emocionalidad superficial. Todas estas características, con la evolución, ¿no?, de los estudios y de las consideraciones que se hacen, se van clasificando, se van ordenando, ¿no?, y se toman en cuenta en lo que son los instrumentos de evaluación diagnóstica de hoy, ¿no? Entonces, esto del oscurecimiento de los elementos morales tiene que ver indudablemente con esa deficiencia que tiene la persona de hacer empatía, con esa deficiencia que tiene la persona de ser capaz de infligir daño sin dudar, ¿no?, de infligir sufrimiento, de no condolerse, ¿no?, y posteriormente no tener remordimiento, ¿no?, acerca de los daños que de alguna manera puede ocasionar. Cuando está presente la psicopatía y cuando está asociada a la criminalidad, ¿no?, hay una relación muy interesante entre crímenes violentos, ¿no?, y la presencia del diagnóstico de psicopatía, ¿sí? Entonces, vean, son destructivos, amenazantes. La emocionalidad superficial es uno de los ítems cabalmente, ¿no?, que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Estas personas manifiestan la superficialidad, ¿no?, en lo que son sus afectos, y eso en un ejercicio sostenido y una evaluación donde la experiencia muchas veces tiene un valor incalculable, pues puede identificarse, ¿no?, fácilmente las emociones superficiales, ¿no?, el vacío afectivo muchas veces hay al comportamiento de estas personas. No he podido conseguir una foto de Carl Birbaumm, pero sí tenemos una imagen, ¿no?, de lo que es su tumba. Entonces, Carl Birbaumm en 1914 introduce el término de sociópata, ¿no?, sociopático, y relaciona el comportamiento antisocial, ¿no?, en el que muy pocas veces surge lo que son rasgos inmorales inherentes al carácter, ¿no? Él considera que no es así, ¿no?, sino es un reflejo de la actuación de las fuerzas sociales, ¿no? Esas fuerzas sociales dificultan, ¿no?, la adaptación y la adquisición de formas de comportamiento que se vuelvan aceptables. Es importante, ¿no?, la influencia del medio ambiente, ¿no?, un medio favorecedor del comportamiento criminal indudablemente puede redundar, ¿no?, en la dificultad, ¿no?, que pueda tener la persona de comportarse bien, ¿no? Entonces, muy pocas veces surgirían, ¿no?, este desarrollo anómalo del carácter, ¿no? Kurt Snyder, discípulo de Kraepelin, en 1934 propone una definición práctica, ¿no?, que es de amplia difusión y que operativamente es muy útil y no podemos dejar de considerarla. Entonces, la personalidad psicopática es descrita como aquella personalidad anormal que a causa de su anormalidad sufre ella misma, ¿no?, cumpliendo con ese parámetro importante de lo que es el trastorno, o hacen sufrir a la sociedad, ¿no? La persona, por ser como es, pues, puede presentar un malestar subjetivo, ¿no?, y generar desde el punto de vista de su comportamiento sufrimiento también a las personas que nos rodean. Bueno, Ron Beck y Freeman son los exponentes, son importantes exponentes de lo que es la escuela cognitiva, ¿no? Pues desde la orientación cognitiva, el aporte que hacen para caracterizar a los psicópatas, ¿no?, se hace con el énfasis que tienen las construcciones cognitivas, ¿no?, en este caso las creencias disfuncionales, ¿no?, que son lo que de alguna manera condiciona los comportamientos antisociales. Y bueno, los que trabajamos en el área
y los que tenemos la oportunidad de conocer algo, ¿no? De tener una aproximación de lo que es el manejo cognitivo-conductual, hacemos, ¿no?, reestructuraciones cognitivas. Entonces, en este sentido, comprende ¿no?, a través de lo que es la orientación cognitiva, de que los psicópatas se ven a sí mismos como personas solitarias, como personas autónomas, como personas fuertes, ¿no? Entonces, en el entendido de que algunas creen que han sufrido abusos y maltrato por parte de la sociedad, justifican la victimización de los demás por el hecho de que ellos también han sido víctimas, ¿no? En cuanto a las creencias nucleares, destacan, ¿no?, por ejemplo, yo me preocupo por mí mismo, solamente por mí. Si a mí me golpean, si no golpeo primero, me golpean a mí, ¿no? Yo he sido tratado injustamente y tengo derecho a conseguir por cualquier medio todo lo que me corresponde. El menosprecio, ¿no?, por el resto, ¿no? Los otros son débiles y merecen que los dominen, ¿no? Es una persona solitaria, autónoma y fuerte, ¿no? Esa es la autoimagen que puede tener un psicópata. Y eso contribuye y explica, ¿no?, muchas veces esa tendencia, ¿no?, a presentar este tipo de trastorno, ¿no? Hans Eysenck, que es un autor también conocido, propone una teoría en la que se combinan tanto la biología y el aprendizaje, ¿no? Entonces, recordemos, nosotros nacemos con un cuerpo, ¿no?, e instintos, que es lo que determina lo que es nuestro temperamento. El psicópata nace con una disposición temperamental a la extroversión, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace proclive al comportamiento antisocial, ese comportamiento vulnerador de las normas, ese comportamiento transgresor, ese comportamiento contestatario, carente de sensibilidad, ese comportamiento que tiene que ver con la ausencia de remordimiento, con la falta de empatía, con la falta de persistencia, con la impulsividad, ¿no? Entonces, son las consideraciones que hacen, ¿no? Entonces, en 1970 usa el término de psicópata o sociópata de manera indistinta, designando a los individuos que manifiestan dificultades de adaptación, pero que no son deficientes mentales, ni tienen daño orgánico, ni tienen epilepsia, ni caben dentro de lo que son neurosis o psicosis, ¿no? Retoma los conceptos, esta puntualización que se da de que el individuo con psicopatía no tiene ningún déficit intelectivo, no tiene ningún otro síntoma psicótico, no padece ningún tipo de daño orgánico, ¿no?, o epilepsia. Entonces, y de esta manera es que designa las características de lo que es la personalidad psicopática, ¿no? Es Henry Clickley el que, ¿no?, publica un libro, La máscara de la cordura, que se llama, ¿no?, y donde hace una operacionalización más bien de todos los aspectos más relevantes del diagnóstico psiquiátrico de la personalidad psicopática. Llama la atención, ¿no?, de que es uno de los primeros en que caracteriza, ¿no?, clínicamente al psicópata, pero distinguiendo, ¿no?, de una manera distinta de la criminalidad y de la desviación social, ¿no? Entonces, sus consideraciones hablan de una persona que tiene CI normal, una persona que tiene comportamiento o emociones empobrecidas, comportamientos irresponsables, motivaciones inadecuadas, las pacientes cuya conducta es confusa para médicos, para psiquiatras, para psicólogos, para abogados, para gendarmes, para víctimas. Volvamos atrás un poco, aquella persona que tiene una locura sin delirio, ¿no?, ya identificada
en los albores de lo que es la psiquiatría. Las víctimas parecen estar indefensas ante él, ¿no? Una y otra vez ataca, puede destruirlas emocionalmente, ¿no? Se considera que es un predador inteligente que considera, ¿no?, menoscabar psíquica y físicamente a la víctima que ha seleccionado, ¿no? Entonces puntualiza Harvey Click que no todos los criminales son psicópatas, ¿no? Cabalmente todos, ¿no?, o la mayoría más bien, no cometen grandes crímenes, sino pequeñas transgresiones una y otra vez. Pero su comportamiento, ¿no?, no poder empatizar con el dolor, sufrimiento, ¿no?, porque ya que el aparato psíquico que tiene el psicópata no tiene estos conceptos, ¿no? Entonces eso es muy importante tener en cuenta, ¿no?, a la hora de manejar este tipo de situaciones. No hay empatía con dolor o sufrimiento. Entonces, indudablemente, si no tiene estas ideas en su aparato psíquico, su comportamiento en consecuencia puede ser muchas veces desastroso, ¿no? Pues la falta de profundidad afectiva, hay una especie de falta de procesamiento de las palabras que tienen contenido emocional. Entonces Harvey Click se adelanta con esto a los hallazgos de lo que son las neurociencias. Entonces vamos a ver la operacionalización que hace Harvey Click de la psicopatía, ¿no? Entonces las características son, y esto por ahí de pronto nos puede permitir hacer una definición operacional de lo que es, ¿no?, la psicopatía: encanto superficial e inteligencia normal, ausencia de delirios y otros signos de pensamiento irracional, ausencia de nerviosismo, ¿no?, o manifestaciones psiconeuróticas. Importante, ¿no?, los niveles de ansiedad que manejan los psicópatas, ¿no? Las personalidades psicopáticas son escasos, ¿no?, o nulos, lo cual le permite incurrir en actividades, ¿no?, temerarias, en actividades que implican riesgo o satisfacción, ¿no?, y de manera inmediata, ¿no?, impulsiva y demás. Informalidad, falsedad e insinceridad, lo que se conoce ahora como la mentira patológica, ¿no?, la incapacidad para experimentar remordimientos, para experimentar vergüenzas, el comportamiento, conducta antisocial irracional, ¿no?, falta de juicio, dificultad para aprender de la experiencia. Si retomamos esta idea, ¿no?, de que la falta de sensibilidad superficial tiene que ver, ¿no?, con esto del temor al castigo, no aprende de la experiencia. Egocentrismo patológico, incapacidad de amar, si no hay empatía, ¿no?, muy difícil poder transmitir y percibir, ¿no?, sentimientos, ya sea propios o ajenos. Pobreza en las relaciones afectivas, pérdida de la intuición. En las relaciones interpersonales muy poca respuesta, conducta exagerada, desagradable, consumo de alcohol a veces, amenazas de suicidio que no consuma. La vida sexual puede ser impersonal, poco estable, frívola, y las dificultades para planificar el futuro, ¿no?, para planificar cualquier proyecto de vida. Son las características del psicópata que cita Harvey Click en su obra y las que retoma de una manera novedosa, más bien diríamos, ¿no?, Robert Hare, elaborando lo que es el instrumento que nos toca desarrollar, que es la escala de psicopatía de Hare, que ahora está revisada, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña parte introductoria diciendo que la psicopatía es una mini teoría de la violencia y tiene diferencias sustanciales con lo que es el trastorno de personalidad antisocial y otros conceptos, ¿no?, como la personalidad disocial o la sociopatía. La psicopatía, con el uso de la PCLR, los derivados, es factible de ser diagnosticada. En su definición operacional no hay que olvidar el inicio precoz, ¿no?, de este tipo de comportamientos delictivos. Se habla de una predisposición genética
¿no? Y la modulación ambiental, que se combinan caprichosamente, ¿no? Para poder o determinar de alguna manera su expresión en el fenotipo, en el comportamiento de las personas. Y la puntualización, ¿no? De que los psicópatas no son delincuentes todos, ¿no? Quebrantan las reglas, sí, pero no precisamente son delincuentes, ¿no? Delincuentes. Ahora consideramos este concepto, ¿no? De psicópatas de cuello blanco, los que detentan de alguna manera esta forma de ser tan peculiar en situaciones de poder, ¿no? Menoscabando la integridad emocional y física, ¿no? De los que ellos han elegido como víctima. Robert Harry es profesor de psicología de la Universidad de British en Columbia, en Canadá. Es director del laboratorio Harry. Es uno de los expertos mundiales más destacados en lo que es la psicopatía. Si volvemos atrás, nosotros podemos de alguna manera hacer una relación entre lo que es la definición operacional de psicopatía en la escala de Harry y las consideraciones en cuanto a las características del psicópata de Harvey Clinton. Los retomamos, ¿no? Las mencionamos: carencia de empatía, carencia de culpa, carencia de remordimiento, deshonestidad, manipulación, egocentrismo, grandiosidad, ¿no? Las emociones tienden a ser poco profundas o superficiales, un inmenso sentido del empoderamiento, ¿no? Dominante, controlador, impulsivo, estilo de vida nomádico, irresponsabilidad, la necesidad de experimentar excitación, ¿no? Emociones fuertes, es propenso a la intimidación, a la violencia predadora. Esas son las características de la definición operacional de lo que es la psicopatía, de acuerdo a, ¿no? a Robert Harry y al instrumento de diagnóstico. Bueno, por hoy vamos a terminar la sesión. Mañana continuamos en la siguiente conferencia, continuamos considerando lo que es la misma escala. Y bueno, yo agradezco nuevamente su participación, el tiempo que le están ustedes prodigando al curso, y espero pues que haya una próxima oportunidad para poder seguir trabajando. Muchas gracias.